Dígame. Es que no le entendí porque dice que, bueno, dice la pregunta, ¿por qué no es válido decir que la ciencia es un sentido común organizado? Ah, ok. Bueno, antes de ello, quisiera saber si usted tiene alguna idea previa de esa parte, Pues no, profe. ¿sí? Ok, hay una pregunta antes que habla de que la ciencia tiene un sentido ambiguo, ahí en su cuestionario, que dice, Mm, digo, el sentido común, perdón, ¿por qué el sentido común se dice que tiene un sentido ambiguo o inexacto? sí. Ok, bueno, si se fijan, el sentido común es inexacto porque no es lo mismo aquí o en otro lugar, ¿sí? O sea, el sentido común, vaya la redundancia, como no pregunta, entonces también hace que las cosas tengan eh, muchas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, en un sentido religioso, alguien a lo mejor podrá creer en cierto tipo de Dios, por ejemplo, ¿no? Y en otra cultura de pronto se cree de otra manera diferente, ¿no? Sí, sí me explico, o sea, no habría una sola manera de creer o de tener fe, quizá. Bueno, ahora bien, la ciencia trataría de darle una exactitud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien empezaría a preguntarse los porqués. Vuelvo otra vez a la idea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Sí? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué hay, por ejemplo, cierto tipo de símbolos religiosos, quizá? ¿No? Y entonces empezamos a tener cierta organización de contenidos, ¿sí? Un ejemplo, de pronto ustedes pueden ver en ciertas iglesias, los que profesan la religión católica, que de pronto a Cristo se le representa muchas veces como un pescado. No sé si les ha visto que de pronto aparece ahí, en algunos aparece como la figura de un pez, o aparece, por ejemplo, también eh, representado como alfa y omega, ¿sí? Etcétera. Eh, si lo vemos en un sentido, o incluso en un crucifijo, ¿no? Si lo vimos en un sentido, digamos, de sentido común, pues de pronto alguien podría decir, bueno, pues me pongo un crucifijo porque eso es un símbolo de cosas buenas, porque es un símbolo de protección, etcétera, ¿sí? En un sentido religioso. Sin embargo, de pronto, si alguien lo quiere ver en un sentido científico, tendría que empezar a preguntarse acerca de por qué la cruz, ¿sí? O por qué el pez, o por qué es que de alguna manera se dan ese tipo de símbolos, ¿sí? Inclusive, por ahí hay un estudio jurídico que alguna vez me tocó leer, muy interesante, porque planteaba y decía que, por ejemplo, a Cristo se tuviera que haber hecho como un juicio político de porque el castigo que los hebreos tenían era el apedreamiento. Y entonces, no era la crucifixión, ese era un castigo romano. Pero como Pilato se lavó las manos, entonces, pues, de pronto no tendría por qué haberlo castigado, ¿sí? Entonces, si se fijan ahí, vamos a ver que hay un problema histórico, por ejemplo, de derecho, este, y entonces estaremos preguntándonos ahora por qué esa crucifixión, fíjense, de una cuestión religiosa, por ejemplo, ¿no? A todo esto, ¿a dónde quiero llegar? A que, por ejemplo, cuando empezamos a preguntarnos acerca de las cosas, empezamos a organizar contenidos, ¿sí? Freud empezó a ver que había pacientes y que había pacientes histéricas que tenían una serie de síntomas y que los síntomas se curaban, vaya la palabra, cuando la paciente lograba hablar acerca de esa experiencia que tenía. Cuando esta paciente lograba hablar, entonces aparecía la cura, ¿sí? ¿Qué fue lo que descubrió? Que había contenidos inconscientes y que esos contenidos inconscientes, una vez que podían ser dichos en la conciencia, entonces permitían la cura de la persona. Desaparecían los síntomas histéricos, ¿sí?
pero en esto encontró una regularidad, y es ahí donde quiero hacer énfasis, ¿sí? Empezó a ver que todos los sujetos tenían un inconsciente. ¿Sí me doy a entender ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ujú. O Sí. sea que para que se den las cosas, de cierta manera tienen que estar como organizadas, ¿verdad? Ajá, o sea, la ciencia busca que los contenidos tengan un orden, una organización. Por eso es que siempre vamos a hablar en la ciencia de conceptos. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, hay inconsciente, preconsciente, consciente, hay ello, hay yo, super yo, en el conductismo vamos a hablar acerca de un reforzador y un castigo. Pero pregunta, ¿un reforzador y un castigo es lo mismo? No. ¿Cuál es No. la diferencia? Que el reforzador aumenta la conducta y en los castigos se busca eliminar esa conducta. Ok, ¿eso es algo regular para todos? No. No, ¿No? no, No, profe. Entonces, ¿puede haber castigos con ustedes y conmigo no? ¿O puede sí, haber reforzadores y conmigo y con ustedes no? sí. Sí. ¿Sí? Pero entonces, ¿no es cierto lo que dijo Skinner? Que todos operamos con base a reforzadores y castigos. O sea, o sea, sí es cierto, pues, pero lo que quizá a mí me motive como reforzador no le motive a Andrea. O Ah, quizá ok. lo que para ella es un castigo, para mí es un reforzador. Ok, muy Ujú. bien. Pero Skinner nos diría, ok, independientemente de qué sea el motivo, ¿usted tiene reforzadores? Sí, ¿Andrea Ujú, tiene reforzadores? sí, sí. ¿Cintia tiene reforzadores? ujú, También. Sí, también. todos Siguen. teníamos, ¿no? En todos habría algún reforzador. Según Skinner, así es, todos tendríamos algún reforzador o todos también operamos con base a un castigo. Para unos el castigo puede ser una cosa, para otros el castigo puede ser otra cosa distinta, ¿sí? Pero si se fijan, en todos hay una regularidad, hay una organización. ¿Sí se entiende eso? O sea, Mm, que si Cintia tuviera reforzadores y Andrea no tuviera, entonces ahí yo cuestionaría la teoría de Skinner y diría, no, pues es que Cintia sí tiene y Andrea no. O de pronto Marifer sí hay, sí tiene, y su Jim no tiene. O Gabriela sí y Vicente no, etcétera. Sin embargo, vamos a ver que existe un principio regular, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Skinner? Bueno, pues de pronto él dijo, pues si en esta paloma funciona, va a funcionar en esta otra paloma, y ahí lo tienen ustedes con un ejército de palomas condicionadas, ¿no? A tener ciertas conductas para obtener también ciertos reforzadores, ¿sí? Lo que ustedes dicen, ciertamente Skinner no lo aborda, el hecho de saber qué cosas son las que nos motivan es algo que luego ya no lo dijo Skinner, sino eso es algo que lo empezó a estudiar otro psicólogo que se llama Alberto Bandura, ¿sí? Y más adelante ya los cognitivos van a empezar a estudiar esto, ¿sí? Albert Ellis, Julian Rother, de pronto ellos van a empezar a decir que lo importante no es el reforzador, sino lo importante es la idea que yo tenga. Por lo tanto, lo importante va a ser el pensamiento. Y aparece ahí el enfoque cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces va a decir, no es que sea un reforzador, sino es que yo tengo la idea de que eso es un reforzador. Por lo tanto, lo que hay que estudiar no es al reforzador, sino lo que hay que estudiar es el pensamiento del sujeto, ¿sí? Entonces ya les recomiendo, si a alguien le interesa ese tema, un libro de Albert Ellis que se llama Terapia Racional y Emotiva, ¿sí? Y es un texto que habla acerca de cómo las personas tienen ciertos errores del pensamiento y esos errores determinan qué cosas o cómo es que ellos van a actuar, ¿sí? Un error muy frecuente que tenemos, por ejemplo, es suponer que no nos tenemos que dejar de alguien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien va por la calle, me grita una grosería y entonces yo digo, no, ¿por qué me voy a dejar? Te tengo que responder, ¿no? ¿Sí me explico?
Si se fijan, esta es una idea errónea, ¿sí? Eh, pero sin embargo estamos a veces acostumbrados a eso, ¿no? Alguien me voltea a ver feo y digo, ay, ¿por qué me está volteando a ver feo? Yo voy a hacer esto. O sea, no sé si me va a explicar. Existe como una especie de pensamiento que determina las conductas. Y eso ya lo dice el modelo cognitivo-conductual. Bien, pero si ustedes notan, la idea de todos estos modelos, tanto del conductismo, del psicoanálisis, del sistémico, de la gestal, consiste en que nosotros o que este tipo de conceptos no solamente estén presentes en una sola persona, sino que estos sean regulares para todos, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la ciencia tiene un sentido organizado, o tiene un conjunto, o es un sentido común organizado. ¿Por qué? Porque efectivamente hay ciertas cosas que ocurren y que ocurren de cierta manera, pero cuando estudiamos el por qué, entonces tratamos de darle un orden a ese conocimiento, ¿sí? Bueno, todo esto para responder a esa pregunta. No sé si más o menos vaya, vaya quedando eh, un poquito más claro esa parte. Sí, profe, ya le entendí. Gracias. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, compañeras, compañeros, Cintia, Mesli, Andrea, Gaby, ¿todo bien? Por mi Vicente, parte no, profe. ¿mandé? Por mi parte no. Ok, muchas gracias. Vicente, Marifer, Gaby, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, Gracias. profe, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, pues vamos entonces a comenzar a revisar esta diapositiva. Igual ya ven ustedes que la encuentran ahí en los videos. Si alguien quiere como repasar otra vez, pues ahí el tema, sin problema lo puede hacer ahí en la plataforma. Entonces vamos a ver si alguien nos permitiera o alguien nos pidiera una definición de lo que llamaríamos ciencia, pues entonces veríamos que esta ciencia pues se caracteriza por ser un conjunto de conocimientos. Ahí estamos todos de acuerdo que toda ciencia pues es un conjunto de conocimientos, ¿verdad? El sentido común también es un conjunto de conocimientos. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que estos conocimientos, pues, bueno, perdón por mi flecha, ahí está. Estos conocimientos buscan siempre tener una explicación, ¿sí? Buscan explicar una realidad. A fin, y ahora viene lo interesante, a fin de comprender esta realidad y de transformar esta realidad, ¿sí? Si un Ok. niño, sí, No, adelante, profe. ok. Si un niño, por ejemplo, tiene problemas de lenguaje o tiene problemas de aprendizaje y va al psicólogo, al terapeuta del lenguaje, el terapeuta del lenguaje o el psicólogo especialista en psicología educativa va a buscar dar una explicación acerca de lo que le pasa a este niño, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya explicó lo que le sucede? ¿De qué se trata ahora? ¿Qué se les ocurre que ocurra? Mm, Dar como alguna solución o algún tratamiento ¿Para qué? para la cuestión del lenguaje. ¿Y qué pasaría con el lenguaje? ¿Qué buscaría usted hacer con ese lenguaje? Mm, Pues Va bien, va bien. modificarlo. Bueno, Así es. no, sí, modificarlo. Ok, perfecto. Va bien, O sí. desarrollarlo, ¿no? Así es. Y en este sentido, transformamos. Alguien podría decir, pues para ayudarlo a que hable bien, perfecto. Cuando usted logra eso, entonces ya transformó lo que ya existía, ya lo comprendió y ahora lo transformó. Toda ciencia busca siempre una transformación. Decía Carlos Marx que muchas teorías, muchos filósofos habían tratado de dar una interpretación del mundo, pero de lo que se trataba era de transformarlo, ¿sí? Entonces, el mundo se transforma a partir de la ciencia, ¿sí? Vean ustedes que, por ejemplo, yo aquí puedo tener aquí en el dibujo, vean que aquí está un pinito, ¿no? Y pues este pino es madera.
esta madera la puedo transformar en algo que esté presente acá, ¿no? Y a veces para bien, a veces para mal, pero de pronto vamos a ver que las cosas se transforman, la realidad se transforma, ¿sí? Entonces un niño puede llegar con un problema de aprendizaje, va con el psicólogo y el psicólogo empieza a partir de su ciencia a comprender y transformar, de forma que este niño busque solucionar ese problema del lenguaje, ¿sí? Solucionar ese problema de aprendizaje. Si, por ejemplo, alguien explica algo, pero solamente se queda en la explicación y esa explicación no es capaz de transformar lo que ahí ocurre, entonces, pues tendríamos una ciencia obsoleta que no tendría sentido, no tendría razón de ser, ¿verdad? Entonces, por favor, anotemos ahí que la ciencia busca en todo momento y en todo caso, busca siempre comprender y busca transformar, ¿sí? Sería, digamos, ahí los elementos que están presentes en el llamado conocimiento científico. Por eso vamos a ver que la ciencia es un conocimiento epistemológico, ¿sí? Los griegos hablaban de una división entre lo que ellos llamaban conocimiento tipo doxa y un conocimiento de carácter epistémico, ¿sí? El conocimiento epistémico tenía la particularidad de que buscaba dar una explicación, un argumento a las cosas. Por eso vamos a ver que el sujeto, en su relación con el objeto, decíamos que forma un conocimiento, pero el conocimiento aquí vamos a ver que puede ser de sentido común, que es este, o bien puede ser un sentido epistemológico científico, que es este de aquí, ¿sí? Este conocimiento epistemológico, o esto a lo que nosotros vamos a llamar ciencia, pues regularmente se encuentra orientado, se encuentra eh, planteado en función de tres componentes principales. Y esos tres componentes principales son indisolubles. En primer lugar tenemos el campo, ¿sí? Y se dice que el campo, pues es, ándale que ya no quiere, son todos aquellos fenómenos donde se aplica una ciencia. Por ejemplo, imaginemos por favor, imagínense qué sería de la biología si no existiera vida. ¿Qué sería? Pues no existiría, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Si al fin y al cabo no habría que estudiar, ¿sale? O imagínense la física sin materia, ¿sí? O la psicología sin ningún tipo de sufrimiento afectivo, ¿no? Todos felices, todos contentos, sin problemas, ¿no? O la medicina sin enfermedades, ¿sí? O al doctor Gatell sin coronavirus. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué sería de eso? Si estamos, o sea, ¿qué sería de la epidemiología sin epidemias, vaya? ¿Qué sería de la biología sin vida, de la física sin materia, de la psicología sin problemas afectivos, etcétera? Si se fijan, toda ciencia necesita, requiere de tener un campo de aplicación. Este campo de aplicación, insisto, pues van a ser todos aquellos fenómenos donde aplicamos una ciencia, donde se da esta ciencia, ¿sí? Pero no basta con eso, sino que toda ciencia debe tener, bueno, le voy a hacer mejor una carita feliz. Ahí está, listo. Toda ciencia debe tener siempre a la mano una teoría que le permita explicar, ¿sí? Todas las explicaciones las damos con una teoría, ¿sí? Díganme, por favor, nombres de teorías psicológicas. La psicoanalítica. Por ejemplo, psicoanálisis. ¿Qué otro, Mesli? Una teoría psicológica. La humanista. Ok, la humanista. Cintia, usted quería hablar, ¿cuál? La teoría cognitiva. Ok, la teoría cognitiva. Andrea, una teoría psicológica, ¿cuál?
¿Conductismo, profe? Ok, muy bien. Selene, una teoría psicológica, que no sea de las que ya dijeron. La de la Gestalt. Ok, la teoría gestal. Marifer, una teoría psicológica. Ay, ya no se me viene ninguna a la cabeza, profe. ¿Cómo cree? Hay un montón de teorías. Mm, ay, no sé. Este, Em, ajá. sigo pensando. Ok, ¿vieron ustedes por allá Piaget? Sí, Ok, ¿eso es una teoría, sí o no? sí. Ok, ¿y cómo se llama esa teoría? Psicogénesis, Ok, psicogenética, ¿sí? psicogenética. Ajá. Así es. O sea, Piaget habla de una psicología genética. Muy bien. Gaby, una teoría, por favor. ¿Anda por ahí? No, creo que no, no puede hablar. Bueno, este, la del afecto, aquí dejarlo. Ah, perfecto, muy bien, aquí no lo respondió. Muy bien, gracias, Gaby. Bien, entonces, si se fijan, vamos a ver que todas esas teorías, la de Harlow, la de psicoanálisis, la sistémica, la gestal, la de Piaget, todas buscan dar una explicación. Piaget, de pronto, vean ustedes todo lo que hizo este señor, que por cierto Piaget era epistemólogo, o sea, Piaget no era psicólogo, ¿sí? Y Piaget, él quería hacer una teoría del desarrollo del conocimiento, solo que la quería ligar con el desarrollo evolutivo de los sujetos. Por eso, así sin querer queriendo, Piaget desarrolló una teoría psicológica, una teoría muy sólida, pero originalmente quería hacer eso una teoría epistemológica. Bueno, Piaget de pronto él empezó a estudiar a sus hijos, 15 años de estar observando a sus hijos, imagínense, pobres chamacos, estaban siendo observados por su papá en relación a todo lo que hacían y cómo es que su inteligencia iba aumentando. Y de ahí Piaget empezó a ver que había pues diferentes estadios, diferentes etapas en las cuales se desarrollaba esta inteligencia. Y de pronto va a decir, pues entonces un primer momento van a ser las operaciones concretas, ¿verdad? El niño no entiende dobles sentidos, no entiende dobles mensajes, entiende las cosas de manera lineal, sin malicia, vaya, y a medida de que va entrando en contacto con las operaciones abstractas, en esa medida, de pronto también va a desarrollando lo que llamaríamos un pensamiento complejo, un sentido figurado, un doble mensaje, un doble sentido, etcétera, ¿sí? Entonces todo eso que hacemos los adultos y cómo pensamos, pues de pronto se lo debemos a la etapa de las operaciones abstractas que según Piaget se iniciaban en la adolescencia y que proseguían durante el estadio adulto. Piaget no estudió a sus hijos después de los 15 años, seguramente se han de haber enfadado los señores, pero pues de pronto formula este tipo de teoría, ¿sí? Pero vean ustedes que esa teoría busca dar una explicación acerca de un campo. ¿Cuál es el campo? El campo es la inteligencia. ¿Cómo es que las personas van desarrollando su inteligencia? ¿Alguien ha visto una película que se llama Intensamente? Sí, ¿Alguien nos puede platicar? Yo creo que todo el mundo ya la vio, así que no hay problema con platicar. ¿Alguien nos puede platicar de qué se trata la película? Pues habla de los sentimientos y sus representaciones dentro de la mente, ¿no? ¿Cómo? Cómo se Ajá, manifiestan, cómo van creando recuerdos que serán en su momento tristes o felices. ok. Se fija, entonces habla de este, dos emociones primarias, ¿verdad? ¿Alguien les recuerda Sí, cuáles son las primarias? sí, felicidad y tristeza. Ok, bueno, en la película participaron psicólogos y sociólogos en hacer la película, ¿eh? No crean ustedes que fue una mera invención. De hecho, el término que se utiliza como alegría no es el término correcto, sino que el término que se emplea es algo así como
en inglés es como bigness, es como empuje, como fuerza, como algo que motiva, ¿sí? Que aquí la tradujeron como alegría, ¿no? Pero en realidad era como empuje, o sea, algo que te empuja a hacer las cosas. Y frente a ese empuje existe una fuerza contraria que en este caso es una fuerza que es limitativa, ¿no? Y esa limitación pues la da este monito azul que en la película le llaman tristeza, ¿no? Ujú. Pero de pronto van a ver que en la película lo interesante es que de pronto la tristeza es necesaria, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? O sea, sí. pareciera y de pronto vean que todo el mundo trata de evitar la tristeza cuando de pronto el guión de la película nos habla de que al final la tristeza arregla las cosas, o sea, es la que de alguna manera este, se desprende de las cosas, es necesaria la tristeza, ¿no? En pocas palabras y haciendo como una eh, glosa de esa película, vemos que de pronto todas las emociones son necesarias, ¿sí? Y estas Ujú. emociones se van haciendo otras más complejas, ¿verdad? Que tienen que ver con el enojo y con qué otra. El asco, bueno, no sé cómo, no me acuerdo en español cómo se llama, pero creo que sí es el asco y el miedo. Miedo, ¿ok? Sí. Muy bien. Entonces, vean ustedes que, por ejemplo, en esa película, que un niño la vería muy divertido, nosotros ya empezamos a darle un sentido científico a esto, ¿sí? Porque Sí. empezamos a preguntar cómo es que se dan o si hay alguna teoría que nos hable acerca de las emociones humanas, ¿sí? Pero no solamente basta con explicar las cosas, sino que además vamos a ver que existe un método, ¿sí? ¿Qué pasaría si un médico va y opera a un paciente y lo opera sin guantes y sin lavarse las manos? Se puede correr el riesgo de infección ¿Por qué? por las bacterias que juntamos en las manos al tocar las cosas. Así es. Vean ustedes que, por ejemplo, el médico podría infectarse por el paciente o viceversa, el paciente con el médico, ¿no? Eh, este, Sí, asu- ajá, este asunto que traen ahora con el COVID, de que las personas que tienen acceso a pacientes con COVID, si se fijan, el asunto está en no contaminarse ellos, ¿sí? ujú, Pero también está el asunto de no contaminar a otros. Entonces, es una cuestión de método. Si alguien ha ido con el psicólogo, va a ver que el psicólogo tiene un método para empezar a trabajar, ¿sí? Si alguno de ustedes ha eh, asistido a algún tipo de operación, por ejemplo, van a ver que ahí hay un método, ¿sí? Y para todo lo que sea ciencia, vamos a requerir de tener siempre un método de trabajo, ¿sí? Siempre. Si no hubiera método, entonces no hay manera de aproximarse a nuestro campo, ¿sí? Vean que estas tres cosas van a ser siempre complementarias. Ay, perdón por la rueda esta, ¿sí? Pero si una de estas se saliera, o sea, si no hubiera campo, si no hubiera teoría o si no hubiera método, entonces tampoco podría existir una ciencia, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta ciencia pues se va a dividir, por ahí hay un autor que se llama Mario Bunge, Mario Bunge, él de pronto plantea que existe eh, eh, dos tipos de ciencia, ¿sí? Estos dos tipos de ciencia son las ciencias fácticas y las ciencias formales. En el caso de las ciencias fácticas, vamos a ver que estas ciencias poseen un objeto que es concreto y comprobable de manera empírica. ¿Qué querrá decir eso, Mesli? em,
Pues que hay manera de comprobarlo con las acciones. ¿Ok? ¿Y eso de lo empírico a qué se refiere? eh, con la experiencia. Así es. Si una persona con algún tipo de trastorno mental llega contigo, con ustedes en general, pregunta, como psicólogos y psicólogas, ¿nos podemos dar cuenta de que esa persona tiene un trastorno, sí o no? Sí. ¿Cómo? Haciendo preguntas con Ajá, lo que te dice, con lo que hace. así es. Si se fijan, de pronto una persona, muy bien, gracias, puede hacer evidente un trastorno precisamente porque nos va a mostrar que tiene algún tipo de alucinación, nos va a mostrar que tiene algún tipo de eh, problema que le dificulta aprender, por ejemplo, o nos va a señalar que tiene algún tipo de problema relacional, no sabe relacionarse con su entorno, etcétera, ¿sí? Y como psicólogos, créanme lo que una habilidad que tenemos los psicólogos o que empezamos a desarrollar, algunos más, otros menos, es el poder observar. O sea, el psicólogo siempre o psicóloga siempre es muy observador, muy observadora, y entonces vean que esa observación es concreta, es fáctica, ¿sí? Al contrario de esto, vamos a tener ciencias formales. Una ciencia formal es aquella que el objeto de estudio es abstracto, que no podemos tener manera de poderlo ver en la conciencia. Un ejemplo de estas ciencias son las matemáticas y la lógica. Si se fijan, nosotros no podemos ver las matemáticas. Yo no puedo sentir un signo más o no puedo sentir un signo menos. No puedo olfatear un 2 o no puedo olfatear un 3, ni tampoco puedo degustar un número 4, ni comérmelo, ni sentirlo siquiera. ¿Sí me explico? Si se fijan, Sí. eso ajá, es formal. O sea, las matemáticas, la lógica existe, pero existe en el puro pensamiento, nada más. ¿Sí? Es algo em, que es intangible, ¿verdad? Queda en lo formal, ¿sale? Mientras que lo fáctico siempre tiene una manera de comprobación empírica, ¿sí? Es concreto. Entonces, por ejemplo, un paciente, el síntoma que tiene el paciente, lo podemos visualizar, ¿sale? Vamos a encontrar que existen dos tipos de ciencias fácticas. Las primeras ciencias fácticas van a ser las ciencias naturales, que son las clásicas. Regularmente, muchas veces, alguien dice ciencia e inmediatamente piensa en estas ciencias naturales como la física, la química o la biología. Si se fijan, son ciencias fácticas naturales por excelencia, ¿sí? Y alguien dice ciencia y rápidamente se le viene a la cabeza un sujeto con una bata, por ejemplo. O la imagen de un sujeto, por ejemplo, es muy curioso, pero ahora con el asunto del doctor Gatel, vean ustedes que cumple con el esquema, ¿no? Es un tipo así medio nerd, que de alguna manera es científico, ¿no? Y nos presenta datos científicos, exactamente. O sea, si se fijan, todo lo que dice son datos científicos, comprobables, e inclusive hasta la manera de hablar, todo aparece articulado ahí, y hasta los médicos que van a las conferencias van en bata, es decir, de pronto aparece todo un esquema ahí muy bien definido. De pronto es ciencia, ¿sí? Inclusive hasta se dice, es que vamos a dejar que los científicos sean los que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. En el caso de las ciencias sociales, a veces las ciencias sociales, algunos físicos, algunos químicos, algunos biólogos o alguien que está de este lado, dicen que las ciencias sociales no son ciencias, por una sencilla razón. ¿Podemos hablar nosotros de un solo método en la psicología? No, No. ¿Cuántos métodos podríamos hablar? híjole, todavía no me lo sé todos, pero son muchos. Si se fijan, cada teoría, muy bien, tendría un método, ¿sí? Por ejemplo, la Gestalt tiene un método, el psicoanálisis tiene un método, eh,
el sistémico tiene otro método, e incluso cuando hablamos de las áreas de la psicología, pues no es lo mismo un psicólogo social, a un psicólogo educativo, a un psicólogo clínico, a un neuropsicólogo. Entonces cada uno tiene diferentes campos y diferentes métodos, ¿sí? Por lo tanto, digamos, quien está como a favor de las ciencias naturales, que presumen de tener un solo método, pues de pronto diría que la psicología, la sociología o la antropología, entre otras, no son ciencias. Bueno, pero ¿qué creen? Que ahora, con los descubrimientos que están haciendo de otros planetas, del universo mismo, de pronto ahora se está cuestionando mucho acerca de la física, la química y la biología, porque dicen, pues es que la biología, si es que hubiera vida en Marte, por ejemplo, no es lo mismo cómo se manifestaría aquí a cómo se manifestaría en otro lugar. No es lo mismo la química, por ejemplo, de un planeta a otro, ni tampoco es lo mismo la física de un planeta a otro. De pronto vamos a ver que existirían aquí bastantes diferencias en cuanto a la manera en cómo se presentan estas ciencias. Por lo tanto, esta idea de que tenían un solo método, pues ahora ya también quedó cuestionada, ¿verdad? Quedó hasta cierto punto, mm, pues, hecha hacia atrás y vamos a ver que también en la física hay métodos y que en la química hay métodos y que en la biología hay distintos métodos entre sí. Por lo tanto, psicología, antropología, sociología también estarían del lado de las ciencias, solamente que serían ciencias sociales y que se caracterizan por tener diferentes métodos, muchos métodos, ¿sí? Como bien ustedes acaban de decir, pues de pronto estos métodos son muy variados, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, Gaby, Cintia, Andrea, Marifer, Sujin, Vicente, por ahí se anda, ¿existe alguna duda? ¿Va quedando todo claro con esto de la ciencia? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, bueno, por mi Profe, parte sí. Ok, profe, entonces en las fácticas se tiene que comprobar, ¿verdad? Se tiene que ver para que sea una ciencia fáctica. así es. O sea, por Ok. ejemplo, en el caso de una ciencia fáctica, por ejemplo, la sociología, usted Ujú. puede ver ciertos comportamientos sociales. ¿Dónde podemos ver eso? Si se fijan, hay una frase muy peculiar eh, que ahora con los chavos estos que se los llevaron en camiones, los 43 de Ayotzinapa, hubo una frase que se hizo muy popular. ¿Alguien la recuerda? Nada de vivos se los llevaron, Ajá, vivos los queremos. así es. Si se fijan esta frase, ¿va? Digo, es difícil pensar que a estas alturas estas personas estén vivas, ¿no? O sea, la verdad. Sin embargo, ven ustedes que se hizo un movimiento social de esto, ¿sí? Ujú. En el sentido de que las personas, los familiares y grupos anexos se sumaron a esto, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con diferentes movimientos sociales, ¿sí? Esto que pasó el día 9 de marzo, ¿no? Movimiento social con relación a las mujeres. Inclusive por ahí varias personas en sus muros de Facebook colocaron una frase, unos brazos de chicas, y la frase, yo sí te creo. No sé si ustedes recordarán esa, Ah, que, sí. que en muchos lugares de pronto colocaban cada persona en sus muros, ¿no? ¿Qué Ujú. es esto? Pues, ajá, es un movimiento social. Y este movimiento social tiene una explicación sociológica, ¿sí? O sea, ¿qué está sucediendo para que, por ejemplo, salgan mujeres a manifestarse o aparezcan este tipo de signos de protesta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es que se da la dinámica de todo esto? ¿Sí? Y a partir de ahí, pues hay una explicación sociológica. También puede haber explicaciones antropológicas. Si conocemos las pirámides aztecas, si conocemos, por ejemplo, cuáles eran los dioses de los griegos, etcétera, pues de pronto recurrimos a ciencias como la antropología, ¿sí? Pero vean que es concreta porque las pirámides ahí están, ¿sale?
Los monumentos ahí están también, ¿sí? Y la psicología, lo mismo. Vamos a ver que los trastornos, los problemas afectivos, etcétera, ahí están, ahí se manifiestan, ahí existen, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, compañeras, compañeros? No, No, profe. profe. Ok, perfecto. Yo espero un 100, ¿eh? En el próximo parcial. Digo, ya se lo sí. Bueno, y finalmente vamos a ver ciertas características del llamado conocimiento científico. Eh, Particularmente vamos a ver que estas características del método científico o del llamado conocimiento científico, pues nos permitirían señalar que un conocimiento científico, uno, es demostrable de manera empírica, ¿sí? O sea, se manifiesta en la experiencia, tiene una validez general, lo que es válido aquí es válido para todos, permite una comprensión lógica. En este caso, la comprensión lógica es una relación de causa y efecto o bien una correlación, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de causa y efecto y una correlación? Nosotros estamos acostumbrados a tener un pensamiento causal, ¿sí? Por ejemplo, si llegué tarde el día de hoy, quiere decir o es a causa de que el transporte no pasó a tiempo, o esto se causó porque me levanté tarde, o esto se causó porque ocurrió tal situación, ¿sí? ¿Sí me explico? Si se fijan, nuestro pensamiento está orientado en tener causas y efectos, ¿sí? Ujú. Bueno, pero no necesariamente existen causas y efectos, ¿sí? Eh, si alguien ha tenido alguna pareja que haya terminado con ella, vea que es muy difícil, por ejemplo, establecer por qué se acabó eso, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, a veces uno se queda como de, no manches, ¿y por qué se acabó? Ni sé. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Sabe? Lo que sí puedo tener, ¿sí? Y de veras, ¿eh? Las personas de pronto llegan inclusive al psicólogo, ¿no? Así, oiga, es que yo quiero saber por qué me dejó. No, pues quién sabe, ¿no? O sea, porque quiso, ¿no? O sea, pero, ¿sí? Pero no hay una causa directa. Lo que existen son correlaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de correlaciones? Que hay un montón de cosas alrededor y que estas cosas están influyendo para que se produzca un resultado, ¿sí? Están correlacionadas, o sea, están ahí, pero no son la causa. Por ejemplo, em, las personas que tienen un promedio alto regularmente son personas puntuales, o al menos me ha tocado ver que quienes tienen promedios altos, pues de pronto son puntuales, ¿sí? Entregan todo a tiempo, se presentan a tiempo, etcétera, ¿sí? Bien, pregunta. ¿La puntualidad es la causante de un promedio alto, sí o no? No. No, No. Sin embargo, vean que pueden ir juntas, pueden ir de la mano, ¿sí? Entonces yo digo, ok, regularmente las personas que tienen promedio alto son personas puntuales. Los puntuales tienen promedios altos. Existe una correlación, ¿sí? Van unidas las dos cosas, pero eso no quiere decir que una sea la causa de la otra. ¿Sí se entiende aquí la diferencia? Sí. ¿Sí? Ok, o sea, lo correlacionado simplemente va junto. Lo causal es que una cosa produce a la otra, ¿sí? Eh, por eso fue muy cuestionado Skinner en relación a que él no consideró el, el efecto, por ejemplo, que podía tener el pensamiento en los seres humanos, ¿sí? O sea, por ejemplo, los estudios que hace con las palomitas que tiene, vean que extrapolar esto al pensamiento humano es difícil. Y como ustedes bien decían, lo que es un reforzador para uno, quizá no sea para el otro, ¿sí? Quizá eso no sea un reforzador. Eh, Al final,
Skinner, al final de su obra, tiene un libro que se llama Comportamiento Verbal. Y en este libro, Skinner de pronto reconoce, fíjense, reconoce que, que los comportamientos humanos están regulados por el lenguaje, están regulados por la verbalización que hacemos de las cosas, que no es tan directo como originalmente se podría pensar, ¿sí? Eh, Inclusive hay una conferencia que él da sobre el comportamiento verbal, ¿sí? Y señala de cómo es que las personas se repiten a sí mismos ciertas palabras que funcionan como reforzadores, ¿no? Entonces, cuando alguien se da una autopalmadita, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, de veras, y de pronto alguien, de hecho, una escena de esto la vemos en la película de Blancanieves, si alguien ha visto la película, la reina malvada, ¿qué es lo que hace todos los días? Preguntarle al espejo ¿Y qué le pregunta? si ella es la más bonita. Ok, fíjense, el mendigo espejo no le dice, estamos, o sea, es tan desgraciado que no le dice a ella que él es más bonita. Al final le dice que es otra persona, ¿sí? Vean que ahí el reforzador de qué tipo es. Es negativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el reforzador es positivo si el espejo verbalmente, ¿sí? Porque vean que el espejo no tiene pruebas de esto. Si el espejo simplemente le dice, eh, si el espejo le hubiera mentido a la reina y le dice, no, mi reina, tú eres la más linda, ¿qué pasa? No manda a matar a Blancanieves. ¿Cuál necesidad? Sí estamos, o sea, si a fin de cuentas ella era la más bonita. Si se fijan ahí el reforzador que tiene esta señora, es un reforzador verbal. Por eso Skinner, al final se da cuenta de que los reforzadores están mediados por el lenguaje, ¿sí? Si el espejo hubiera mentido, fíjense, si el espejo hubiera mentido, no habría necesidad de ir a matar a Blancanieves. Pero como es un espejo tan sincero, ¿sí? Yo podría decir que es un espejo hasta cierto punto mala onda, porque no le miente. Le dice, ¿no? O sea, le dice que en el reino hay una más, más bella, ¿sí? Que si seguimos la idea de la lógica del cuento, en realidad de lo que se trata es que no es que sea más bonita, es que es más joven, ¿sí? Y eso es lo que incomoda a la reina, que la reina se está haciendo vieja. Entonces, vaya, pero vean que esto es una mera suposición verbal, ¿sí estamos? O sea, eso no existe, o sea, la belleza y la fealdad es algo tan abstracto, ¿no? Que, que no hay un parámetro claro para medir eso. Lo medimos en función de que otros nos lo digan. Y por eso Skinner menciona que el reforzador en este caso es un reforzador verbal, ¿verdad? O sea, se media por el lenguaje. Eh, en ciertos, ustedes pueden ver personas que son muy guapas para ustedes y que se sienten feas. Y de pronto hay otros que están ustedes que dicen, no manches, está bien feo, pero sin embargo se siente guapo o guapa, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues ocurre que los reforzadores o el esquema de reforzadores o castigos se da en función de lo verbal. Pero bueno, ya no les digo más de esto porque es la teoría de Skinner, pero lean por favor el librito, Comportamiento Verbal se llama. Y aparte tenemos que el conocimiento científico es objetivo, es independiente de la voluntad del sujeto y finalmente el conocimiento científico es producto de la razón, o sea, es producto de un acto racional, no de un acto emocional, ¿sí? Esto es importante destacarlo porque a veces de pronto hay quien se guía por las emociones, ¿no? Eh, y y la bronca de guiarse por las emociones implica que estaríamos yéndonos por el sentido común. Un ejemplo, lo que pasó en el video de la otra vez que ustedes vieron, hay quien de pronto reaccionaría en un aspecto emocional y diría, no manches, qué gacho, qué tipo tan feo, qué tipo tan horrible, ¿por qué está haciendo eso con su hija? Etcétera. Si se fijan, es un elemento emocional.
La ciencia trataría de dar una explicación racional a esto y ver, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo con este señor, qué es lo que ocurre con la esposa, con la dinámica familiar, qué es lo que pasa con la hija, cómo es que la hija piensa, cuál es la estructura de pensamiento social que tienen en este tipo de comunidad donde ellos están, porque no sería lo mismo si vivieran ahí donde viven, a si vivieran aquí en México o si vivieran en otro país, ¿sí? Entonces, sí me doy a entender. Es decir, que de pronto la ciencia sería siempre un elemento de carácter racional, ¿sí? Y bueno, sería particularmente eso. Em, ya para cerrar, vamos a ver que existen diferentes maneras de poder entender la ciencia, de ver cómo es que obtenemos un conocimiento científico. Y finalmente vamos a ver aquí a un filósofo, un inglés apellidado Bacon, vean ustedes, así, a la moda de ese tiempo, claro, y él de pronto señala que para llegar al conocimiento científico, pues de pronto era necesario primeramente observar, después preguntar, responder, experimentar, generar teorías y expresar una ley, ¿sí? Este era el método científico de Bacon. Para él, el sujeto más científico era precisamente los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque un niño no da por hecho nada. Observa y todo lo que observa, o de la mayor parte de lo que observa, este niño comienza a preguntar. Y cuando pregunta, entonces, vean que nadie nos quedamos contentos con una pregunta, siempre buscamos una Um, pregunta, ¿Hipótesis? ¿sí? Una pregunta, y entonces cuando pregunto algo siempre busco una respuesta, que esta respuesta, muy bien, se da eh, bajo la figura de una hipótesis, ¿sí? Cuando tengo esta hipótesis, experimento, y si esto se repite y ahí está, entonces genero una teoría y digo, esto va a ser siempre así, siempre se va a comportar así. Y cuando tengo esta teoría, entonces llego después a expresar una ley, ¿sí? Bueno, esto era lo que decía Bacon en torno al llamado conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sería hasta cierto punto la primera parte de lo que nosotros llamaríamos, pues, nuestro esquema de la ciencia, ¿sale? Bueno, no sé si haya hasta este momento, compañeras, eh, alguna duda o comentario con respecto de los temas que estamos revisando, con el cuestionario que hicieron acerca de la ciencia y sentido común. ¿Todo bien hasta ahorita? Por mi parte, creo que todo bien, profe. Sí, muy bien, muchas gracias, Mesli. Los demás, Selene, Gaby, Vicente, Sujin, Marifer, Cintia, Andrea, ¿todo bien? Todo bien, profe. Sí, profe, todo bien. Gracias. Gracias. Todo bien, profe. Gracias, Todo Vicente. bien, profe, gracias. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes. Y quiero, antes de finalizar nuestra clase, una semana, ¿sí? Y deseándoles, pues, que tengan una linda noche, ¿vale? Igualmente. Gracias, profe, Gracias, igualmente. igualmente. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Muy bien. Bye. Prenden la cámara para verlas, para verlos. Yo sí la tengo prendida, pero no me ve. Ahí está ya, sí. Bueno, hasta luego. Ya está. Bueno, pues ahora sí, pues, nos vemos, que esté muy bien. Bye. Y Bye, profe. adiós.